verdad es una colaboración muy positiva, yo creo, para las dos partes, ¿no? En ese sentido hemos empezado hace 6 años una academia en Dubái. Tanto nosotros estamos colaborando con el Celta, enviándole jugadores para que entrenen aquí, para que vean lo que es la experiencia de entrenar y de jugar en España. A nivel no solo de futbolístico, sino a nivel de cultura, creo que es algo muy bueno. Puedo aportar a los chicos de la cantera pues mi experiencia a nivel defensivo, ¿no? En ese sentido, no solo defensivo, sino a nivel de lo que un jugador vive dentro del campo, que es muchas veces muy diferente a lo que se puede vivir en entrenamientos, ¿no? Esa experiencia que he tenido de muchos años y poder dársela a los chicos de todas las categorías y sobre todo a nivel defensivo, que creo que también es importante. La idea de fútbol del Celta a nivel de academia es la ideal. Yo creo que tiene unas bases importantes en el concepto que quiere darle a sus jugadores. Digamos que yo creo que a todos los niveles la cantera del Celta ha pegado un salto cuantitativo, cualitativo importantísimo. Yo creo que la nueva ciudad deportiva que se planea va a cambiar, digamos, esto va a quedar a años luz de lo que puede venir en el futuro en el Celta, y creo que eso es algo importantísimo, ¿no? para todo el club. La actuación del Celta en los 3 años hasta ahora ha sido totalmente sobresaliente, y la sorpresa este año es que no solo lo han ganado, sino que no diría pasearse, pero han tenido un rendimiento tan alto que ni siquiera han sufrido en una semifinal contra un Barcelona y una final contra un Juventus, ¿no? La residencia, que no existía, ahora mismo te permite tener a gente viviendo ahí a un nivel ya con una edad de 13, 14 años semiprofesional, digamos, que tiene sus comidas, que tiene sus estudios, que tiene su furgoneta del Celta para poder ir a todos los lados y poder entrenar a tiempo. Digamos que eso es casi, estamos hablando de niños de 13, 14, 15 años ya viviendo a un nivel profesional que nunca hemos vivido nosotros. Yo para venir aquí venía desde Colla y tenía que usar 3 autobuses. El mío era Vicente, el capitán. Entonces para mí al que veía era Vicente. Ese era luego Jorge Otero. Te quiero decir que esos son los ídolos que tú puedes tocar, los que tú puedes ver a corto espacio, ¿no? Entonces yo creo que obviamente los Hugo Mallo y Iago Aspas son los Vicente y Otero que yo veía, que es importantísimo que ellos también, que Iago Aspas, que Hugo Mallo, que Brais, de vez en cuando le empujen a los chicos a decir: chicos, aquí estamos y hemos salido de ahí, y ese es el camino.